En la sección de Va'et Hanan, conocemos nosotros las súplicas de Moshe Rabbenu para ingresar a la tierra de Israel. Y Hashem le contesta, la réplica divina fue: Alto Sef de Bar Elai. No sigas hablando, Alto Sef de Bar Elai. No sigas, frená ahí. Sigue diciendo la Torah sobre este tema de no avances, no sigas. Moshe Rabbeinu sigue relatando y nos dice: Vaneshe Begaya Mul Beit Peor. Moshe nos cuenta que Moshe les narra al pueblo, Moshe les cuenta al pueblo que se sentaron Begayé Mul Beit Peor. Se sentaron en el valle enfrente del Beit Peor. Y ahí es que en ese momento Moshe les sigue contando y les dice, les da una halajá, les da una ley. La ley conocida por nosotros que dice: Lo tosifu aladavar asher anoji metzavé velo tigaru mimenu. La famosa mitzvah que dice: no aumentes a las palabras de la Torah, a las mitzvot, y tampoco saques. No aumentes y no saques. No aumentes y no disminuyas. Haz exactamente lo que yo estoy ordenando. En este contexto la Torah nos habla. Entonces, para hacer un pequeño resumen, Hashem le dice a Moshe Rabbeinu: no sigas, no aumentes. En ese mismo espíritu, Moshe le dice al pueblo, estando nosotros sentados, Begeyé, en el valle, Mul Beit Peor, enfrente del Beit Peor, Moshe enseña una de las últimas leyes en el último libro de la Torah para Va'et Hanan, y le dice: a raíz de esto, Lo tosifu aladavar, no aumentes, velo tigeru, y no disminuyas. Entonces la pregunta que hacen los jajamim es: ¿cuál es la relación, si la hay, en todo este contexto que Moshe Rabbeinu, vamos a decir, se explaya y le dice al pueblo que estaban sentados en un valle enfrente del Baal Peor? El Baal Peor es una idolatría conocida por nosotros, y ahí les dice, la prédica de Moshe es: no aumentes y no disminuyas. ¿Cuál es la relación? Si realmente la Torah es un libro de alajot, es un libro de leyes, la Torah tendría que haber dicho directamente: no aumentes y no disminuyas. Pero Moshe Rabbeinu hace todo un prólogo que habló con Hashem, y Hashem dijo: hasta acá, no sigas, no avances. Y estando nosotros sentados en el valle, enfrente del Baal Peor, entonces ahí Moshe enseñó la halajá. ¿Cuál es toda esta relación? Directamente, ¿por qué no va al grano y le dice: no aumentes y no disminuyas? ¿Por qué entonces toda esta, vamos a decir, todo este prólogo de Moshe Rabbeinu? En referencia, ya para ir entrando en el tema, en referencia al Geyei Mul Beit Peor, que estando en el valle, enfrente del Baal Peor, la Torá no lo dice una vez, no lo dice dos veces, sino que lo dice 3 veces. Esta narrativa realmente es muy importante. Como vamos a ver ahora, es realmente muy importante esta narración de Moshe Rabbeinu, que aparentemente es una cuestión contextual, que Moshe Rabbeinu les explica dónde estaban situados, pero vamos a ir a la profundidad del asunto. Más adelante, Moshe Rabbeinu le dice: Ele adut beachukim amishpatim asher diber Moshe beber hayarden begaya mul beit peor. En otra oportunidad, en Devarim 4, Moshe Rabbeinu nos dice así. Y más adelante también, no solamente que este concepto de Moshe Rabbeinu, que le dice al pueblo que están en el valle enfrente del Baal Peor, de la idolatría del Peor, entonces dice la Torah en Devarim 34, más adelante la Torah nos dice: Vayamat Sham Moshe, Moshe murió. Al final del libro de Devarim, narra la Torah que Moshe Rabbeinu murió, Ebed Hashem beretz Moab. Moshe Rabbeinu murió justamente en Eretz Moab, como nos cuenta la Torah esta semana, que Moshe Rabbeinu imploró entrar a la tierra de Israel para Va'et Hanan. Moshe Rabbeinu imploró entrar a la tierra de Israel. Hashem dijo: no sigas, no avances. Es acá que la Torah dice que Moshe Rabbeinu muere
Eved Hashem Beretz Moab, la tierra de los moabitas, al pi Hashem, Baikbor Oto, y Moshe Rabbeinu fue sepultado, Begeyei, de vuelta, en el valle, Be'eretz Moab, Mul Beit Peor, en la tierra de Moab, enfrente del Baal Peor, que vemos que Moshe Rabbeinu, la cumbre de la espiritualidad, donde fue enterrado, la Torá narra, la Torá toma como importante saberlo, que Moshe Rabbeinu está enterrado en un valle enfrente del Baal Peor en las tierras de Moab. Entonces la Torá, como dije antes, no lo dice una vez, no lo dice dos veces, sino lo dice en 3 oportunidades. La Torá dice este concepto, vamos a decir, histórico, geográfico, al punto tal que, vamos a decir, la gesta de Moshe culmina y Moshe Rabbeinu es enterrado en ese lugar que le dice al pueblo, no aumentes sino disminuyas. La Torá lo toma como necesario explicarlo, que Moshe Rabbeinu, vuelvo a repetir, muere en el valle, enfrente del Baal Peor, en las tierras de Moab. Y en ese, vamos a decir, para resumir también, que en lo último que dice Moshe Rabbeinu prácticamente es, lo tosifo la davar, no aumentes sino disminuya. Fíjense que Hashem dice, basta, no aumentes. Moshe Rabbeinu se hace eco de esto y dice que estando en el valle enfrente del Baal Peor, dice, muchachos, no aumenten y no disminuyan. Lo que es esencial. Eso es lo que ustedes tienen que cumplir. No aumenten y tampoco no saquen. No somos reformistas acá. Cumplimos la Torá como recibimos. No aumente, Baruch Hashem, lo que está, y no saques tampoco, no saques, hoy sacas una cosa, mañana sacas otra cosa y nos quedamos sin nada. Entonces preservar lo que hay. Entonces, como dijimos antes, seguramente, explican los Jajamim, Moshe Rabbeinu se hace eco, se inspira en Hashem. Hashem le dijo, no aumentes. Moshe Rabbeinu dijo, señores, no aumenten ustedes y no disminuyan tampoco. Eso es lo que Moshe Rabbeinu habló. ¿Dónde? Y la Torá te sitúa geográficamente dónde está Moshe Rabbeinu, en Moab, en la tierra de los moabitas. Y no solamente que Moshe Rabbeinu se expresó de esta manera en la tierra de los moabitas, sino ahí también murió Moshe Rabbeinu y ahí fue enterrado Moshe Rabbeinu en el valle. De vuelta, Begeyei, como dice la Torá, Begeyei significa en el valle, Mul Beit Peor, enfrente del Beit Peor. Hay que entender qué es esto, qué es tan importante y qué tan relevante es toda esta cuestión, al punto tal que es un tema muy importante. Moshe Rabbeinu está ahí hasta el día de hoy. Como explican los Jajamim, está ahí enfrente del Baal Peor, haciendo que el Baal Peor no se explaya, no se disemine, no se agrande. Está ahí Moshe Rabbeinu, en el valle ahí, frenando al Baal Peor. Como dicen los Jajamim me explican que Moshe Rabbeinu seguramente a Hashem le concedió entrar a la tierra de Israel. Moshe Rabbeinu podría haber entrado en la tierra de Israel. Entonces la pregunta es, ¿por qué no entró Moshe Rabbeinu a la tierra de Israel? Porque Hashem, le dicen los Jajamim, le dijo a Moshe Rabbeinu, vos podés entrar, la gente no. Y Moshe Rabbeinu dijo, no, si no entra la gente, yo tampoco entro. Entonces Moshe Rabbeinu murió, como dice acá la Torá y como dice en varias oportunidades, en el valle de Moab, enfrente del Baal Peor. Pero Moshe Rabbeinu sí podría haber entrado y no entró. Y ahí está Moshe Rabbeinu contrarrestando, explican los Jajamim, enfrente del Baal Peor. ¿Qué es el Baal Peor? ¿Cuál es la idolatría? Ya hablamos varias veces. ¿Cuál es la idolatría del Baal Peor? ¿En qué consiste el Baal Peor? Y nosotros sabemos que, vamos a decir, las últimas gestas de Moshe Rabbeinu fue luchar contra este tema, como dice la Torá, Tzroret HaMidianim. Ya hablamos, ya nos explayamos sobre este tema en otras oportunidades. Tzroret HaMidianim, hay una mitzvah de hostigar a los midianitas, Kitzorerim Ehem Lahem, porque les hicieron mucho daño, los midianitas hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Al Baal Peor, que vemos que todo el tema de Moab y todo el tema de Midian tienen que ver con el Baal Peor. Y Moshe Rabbeinu, toda la lucha de Moshe Rabbeinu y la última lucha de Moshe Rabbeinu, la que vamos a decir con esa lucha se fue de este mundo, es contra el Baal Peor, al punto tal que él está ahí enfrente, dice claramente la Torá, está enfrente del Baal Peor
contrarrestando, marcándolo de cerca para que no se explaye, como dijimos antes, porque lo nefasto y lo negativo del Baal Peor. Entonces vamos a entender qué es el Baal Peor, ya lo hablamos varias veces, pero hay que entender qué es el Baal Peor y también hay que entender en el contexto que estamos hablando por qué Moshe Rabbeinu le dice al pueblo no aumentes, no disminuyas, y todo está relacionado con el Baal Peor, y Hashem le dice no aumentes también a Moshe Rabbeinu, no sigas pidiendo, no aumentes y Baal Peor. ¿Qué es todo este tema? El sabido, explican los Jajamí, esto es un tema ya sabido, que la idolatría del Baal Peor es un tema ya hablado, es un tema, digamos, no es lindo hablarlo, pero la forma de hablar y la forma que los Yehudim lamentablemente cayeron en esta idolatría en el desierto, en las tierras de Moab, como claramente hemos leído en la parashá de Pinhas, es que el pueblo de Israel justamente entró en el tema de la promiscuidad y tenían que ofrendar. Entonces cuando entraron en el tema de la promiscuidad, las mujeres, nosotros sabemos de los idólatras, le dijeron, bueno, ustedes quieren entablar con nosotros intimidad, quieren entablar con nosotros relación, tienen que adorar al Baal Peor. ¿Y cómo los Yehudim? ¿Qué saben los Yehudim que es el Baal Peor? Los Yehudim sabemos lo que es la Torá, no sabemos lo que es la idolatría. Entonces dice acá la Torá que los idólatras le explicaron. Y los Yehudim, vamos a decir, Haz de Shalom, entraron en este juego del Baal Peor. ¿Qué es el Baal Peor? Dice Rashi, la palabra peor en sí misma es pior. Pior significa como una especie de puerta, pior, una puerta, un acceso. La forma de ofrenda, cada idolatría tiene una forma de servicio, una forma de ofrenda. La ofrenda del Baal Peor era justamente obsequiarles, regalarles, ofrendarles los desechos físicos, los desechos de la persona. Por eso pior, la boca, el or significa el cuero, la carne, vamos a decir la piel. Pior, se abría la persona y hacía sus necesidades. Esas necesidades que para nosotros, el pueblo de Israel, evidentemente, gente digna, gente recatada, es algo completamente deplorable, que se saca, se tira, se tapa. Bueno, eso mismo se ofrendaba a la idolatría. Significa, en otras palabras, una asquerosidad, una cuestión de gente sin límites. Esa es la idea, gente sin límites. Por ejemplo, vamos a seguir ahondando en el tema. Hashem en el desierto nos dio la maná. Durante 40 años el pueblo de Israel comió la maná de Hashem, la maná, una de las virtudes y una de las propiedades de la maná, ¿cuál era? Que se ingresaba completamente en el cuerpo, vamos a decir, se introducía completamente en el cuerpo y no había restos, esa era la maná, es tan celestial, tan divina, que la gente comía, ingresaba y se adaptaba completamente en el cuerpo, ni más ni menos. Ahí vamos un poco, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos, el límite exacto es realmente lo que la gente necesita. El Baal Peor, en contraposición, es la idolatría. Al día de hoy, vamos a decir, para llevar un poquito más a la realidad, es la idolatría del no límite. No hay límite, no solamente no hay límite, nosotros ofrendamos eso que es repudiable, que hablamos antes, eso que es asqueroso, que se desecha, que es un límite, que no toleramos, lo sacamos, no lo toleramos. Bueno, eso mismo que no se tolera, eso mismo que se saca, que pasó el límite, entonces transgredimos todos los límites, agarramos esas cosas repudiables y la ofrendamos a la conciencia de lo que ellos llaman divinidad. Miren qué falta de límite, qué falta de sapiencia, qué falta de conciencia. La maná es conciencia. La maná, como se introducía, como hablamos antes, ingresaba en el cuerpo completamente. Hay límites. Entra y se desarrolla en el cuerpo y listo. Hay límites. Lo que es el cuerpo, lo que es fuera del cuerpo, pero el pueblo de Israel, la gente por naturaleza quiere más y quiere ver lo que está pasando en otro lado. ¿Qué es la idolatría en definitiva? La idolatría es en esta, y vamos a explayarnos para toda esa idolatría, en definitiva es no hay límite, ese es el Baal Peor. De vuelta, la palabra peor significa puerta, en hebreo peor significa
que abrían su puerta, vamos a decir, las puertas de la persona, abrían las puertas de abajo. Peor, pi es una palabra compuesta, pior, la boca de la piel, la boca de la parte fisiológica, eso se abría y sacaba las necesidades. Y esas necesidades se ofrendaban a lo que ellos llamaban deidad. Y así es la forma, quiere decir que el pueblo de Israel, digamos, estaba, vamos a decir, cansado, vamos a decir, de los límites. Entonces buscaron una cuestión fuera de los límites. En definitiva, como dije antes, este es el principio de toda idolatría. Am Israel, tienen los límites. Esto se puede, esto no se puede, esto es kasher, esto no es kasher. Están las cosas claras, es un camino claro, es un camino recto. Entonces la idolatría de todo tipo, como se llama, es qué tanta religiosidad, qué tantos límites. Todo se puede, al punto tal que algo tan repudiable, tan asqueroso, lo sale de nosotros. El límite somos nosotros. Incluso lo que sale de nosotros, eso lo ofrendamos, eso lo regalamos a la idolatría. Eso es, hoy en día también podemos observar eso, que ya se perdió todo sano juicio, todos los límites correctos. Los límites de lo que es una familia correcta, los límites de la sociedad, los límites del sano juicio, los límites de lo que la Torah nos dice en definitiva. Jukim o Mishpatim, como que dice la Torah, Jukim y Mishpatim, son las leyes de carácter divino que Hashem nos dio. Beber a Yarden Begei Mul peor. Ahí estamos, Moshe Rabbeinu, hasta el día de hoy, que nosotros no sabemos y nadie sabe donde se encuentra el Kever, el féretro de Moshe Rabbeinu, la tumba de Moshe Rabbeinu. Hashem se encargó de que la tumba de Moshe Rabbeinu está en el valle, acá dice el Bekeyei, en el valle, enfrente, marcando de cerca al Baal Peor, que no se, como dijimos antes, que no se explaye, porque todo el trabajo de Moshe Rabbeinu, que es luchar en definitiva contra esta actitud. Ese fue el último trabajo de Moshe Rabbeinu, luchar contra el Baal Peor. Y el Baal Peor, si la Torah lo dice, no es algo del pasado, no es algo de antaño, porque si no, si fuera algo del pasado, la Torah no lo hubiera dicho. La Torah dice, cada cosa que está escrita en la Torah es relevante, tiene su relevancia. La relevancia del Baal Peor es justamente ofrendar y estar contento con los no límites, lo que sale, lo repudiable, lo que normalmente, lo que el sano juicio lo saca, lo tapa, lo tira. Agarramos eso y lo ofrendamos a la deidad. Haz de Shalom a la idolatría. Ese es el Baal Peor. Peor, vuelvo a repetir, significa abertura. Está todo abierto, está todo disponible, no hay límites, no hay sociedad. El hombre no es hombre, la mujer no es mujer, los hijos no son hijos. Una locura que la podemos vivir y apreciar y sentir al día de hoy. Nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo 5, Isaías nos dice, la gen irjiba Sheol nafsha, el Sheol, el infierno, abre sus puertas, upeará pía, de vuelta, peará pía, abre su boca, le blihok, a las personas que dicen blihok, no hay ley. Vamos a decir, ¿a quién le abre la puerta el infierno? Dice Isaías. ¿A quién le abre la puerta el Sheol, el infierno, el abismo? A la gente que dice no hay límite. Él se comporta de manera no hay límite. Entonces su infierno tampoco tiene límites. Si abre el infierno en forma ilimitada, la persona abre su boca y habla lo que se le canta a las ganas, habla una cosa, habla mal de uno y habla mal del otro. Entonces vos, tu boca no tiene límites. La boca del infierno, dice Hashem, tampoco tiene límites. Eso es lo que nos dice Isaías 5 en forma maravillosa. La gente, dice Isaías, selecciona al pueblo y le dice, Irjiba Sheol Nafsha, Upeará pía, el infierno abre su boca. Pearat pía, peará, dijimos que peará es Baal Peor, es abrir, abre su boca. Le blihok, a la persona que dice le blihok, no tengo límites, no tengo herencia, no tengo ley. Uno dice no tengo ley,
abre su boca diciendo no tengo ley, yo puedo hacer lo que se me canta las ganas, entonces el infierno también se abre a la persona en forma ilimitada. Tu boca es ilimitada y el infierno también es justamente en consonante, es exactamente de la misma manera. Por eso nos dice la Torá esta semana que Moshe Rabbeinu le habló al pueblo, le dice, muchachos, no aumenten y no disminuyan. ¿Dónde se lo dijo? Enfrente del Baal Peor. Fíjense qué brillante que está esto. Qué importante, qué brillante que está esto. El Baal, justamente Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, no aumenten y no disminuyan. ¿Dónde? En ese lugar que ustedes aumentaron en forma negativa. Vuelvo a repetir, no somos reformistas, no sacamos la ley, no sacamos el hermoso yugo de Boreolam, nos gusta estar cerca de Boreolam, es un privilegio estar cerca de Boreolam. Hay gente que no entiende y se saca una cosa y se saca la otra y se saca la ropa, blihok, y no hay límites. No, Moshe Rabbeinu dice, justamente en ese lugar donde no hay límites, yo le digo, sí hay límites, no aumentes y no disminuyas. ¿De dónde lo aprendí? Dice Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dice, lo aprendí de Boreolam. Boreolam me dijo, no aumentes. Ya está, hablaste, rezaste, pediste, no aumentes. Entonces, en esa relación con Boreolam, yo aprendí que Abayé me dijo, dai, no aumentes. Y yo le digo a ustedes, muchachos, no aumenten y no disminuyan. ¿Dónde? Enfrente donde ustedes dijeron, nos sacamos el hermoso yugo, nos sacamos la belleza de la Torá por una deidad. ¿Y qué le ofrendamos? ¿Qué le ofrendamos? Basura, miseria. Eso lo ofrendamos, lo que la gente desecha, lo que la gente con el sano juicio desecha, saca, tapa. Nosotros lo ofrendamos eso es lo que estamos viendo, como dije antes. Hoy en día vemos cosas que no nos podemos imaginar, cosas que el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, la familia no es familia, la familia con el perro con cualquier cosa, eso es el Baal Peor. Por eso la Torá lo dice. Y Moshe Rabbeinu estuvo dispuesto a no entrar a la tierra de Israel para ser enterrado en ese lugar. ¿Dónde? Dice la Torá, en el valle. Dicen los Jajamim, ¿qué es un valle? Un valle es un lugar bajo, es una depresión. ¿Qué significa? Moshe Rabbeinu en su altura, él está dispuesto a bajar para estar dispuesto y marcando de cerca a esa bajeza espiritual, bajeza con bajeza. Moshe Rabbeinu, la cumbre de la espiritualidad. Pero nos dice la Torá esta semana, Moshe Rabbeinu, la cumbre de la espiritualidad, baja al valle para estar al lado del Baal Peor. Eso es lo que dice la Torá. Moshe Rabbeinu murió ¿dónde? Votó Begeyei, en el valle, Beretz Moab, Mul Beit Peor, todo lo que nos hicieron los moabitas y todo lo que nos hicieron los medianitas, enfrente, justamente en el valle. Pero hay una lección hermosa que leímos en la Haftará, en la Haftará que estuvimos leyendo, en los profetas que estuvimos leyendo esta semana, dice, de vuelta, dice Isaías 40 nos dice, Kol Geye Inasa, ese es el título de la clase, Kol Geyei y Nasa. Todo valle va a llegar un momento que el valle se va a levantar. Ese es el título de la clase. Todo valle se va a levantar, se va a alzar. Moshe Rabbeinu hoy está en el valle, hoy está abajo peleando contra esa idolatría del Baal Peor, esa actitud nefasta del Baal Peor. Está en el valle, está en el fango, está bien abajo en el valle, en esa depresión, justamente luchando contra esa bajeza espiritual. Pero nos dice Isaías 40, lo leímos esta semana en la Haftará, Kol Geyei Nasa. Todo valle, va a llegar un momento cuando llegue el Mashiach que todo valle se va a elevar. Eso va a ser Moshe Rabbeinu, todo el pueblo de Israel. La humildad de Moshe Rabbeinu que está en el valle, está en el fango, luchando hasta el día de hoy, enterrado justamente. Moshe Rabbeinu no entró a la tierra de Israel para estar en el valle luchando y contrarrestando y marcando de cerca a la actitud nefasta
del Baal peor, entonces Moshe Rabbeinu está ahí, cuando venga el Mashiach, Hashem lo va a condecorar y todo valle va a elevarse, lo leímos en Isaías 40, Gol, Geyei, Nasa, todos los humildes que se comparan al valle, se van a elevar. Dice Amós, el profeta Amós, dice, Nafalá lo tosif, kub betulat Israel. Dice Amós, el profeta Amós nos dice, Nafalá lo tosif, tu caída no va a aumentar. El pueblo de Israel cae, dice, a pesar que parece una profecía negativa, en realidad está encapsulada un hermoso consuelo. Va a llegar un momento que Nafalá lo tosif, el pueblo de Israel va a cesar de caer, lo tosif, no va a aumentar su caída, va a quedarse ahí, no va a aumentar su caída. De vuelta, el tema de la clase, no aumenten, no disminuyan. Hashem le dice, no aumentes, lo que te dije, te dijo. A partir de ahí Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, no aumenten, no disminuyan. Y el profeta Amós dice, Nafala, Lotosif, tu caída no va a aumentar. Va a llegar un momento que tu caída no va a aumentar. Vas a entender, hasta acá llegamos, vas a entender los límites. Nafala, Lotosif, Kumbetulat Israel. ¿Qué te queda ahora cuando entendés que Nafalá Lotosif? Cuando vos entendés que ya está, no podés caer más de donde caíste, ¿qué te queda? Kumbetulat Israel. Vas a levantarte, Israel. Entendimos que hay límites. Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, volvemos a repetir, no aumentes, no disminuya. Lo que es, son cosas sagradas, son cosas divinas. No te creas más piolas que los piolas. Hashem sabe lo que te dice. Hashem sabe el camino correcto. Entonces, cuando nos vamos a comportar de esta manera, dice el profeta Amós en una profecía preciosa de consuelo, Nafalá Lotosif, no vas a seguir cayendo. Lotosif, no vas a aumentar, vas a entender que no tenés que aumentar, no tenés que disminuir, no tenés que ir detrás del Baal peor, que el Baal peor te lleva al infierno. Aumentar, que vos te crees más piola que los piolas, eso te lleva al infierno. Entonces vos vas a entender que Moshe Rabbeinu, la Torá está marcando dónde Moshe Rabbeinu estuvo dispuesto a bajarse, está en el valle, su tumba está en el valle, marcando de cerca al Baal peor. Dijimos que el Baal peor no es algo del pasado, es una actitud. Peor significa apertura, está todo abierto, está todo lícito y todo se puede, ese es el Baal peor. Y nosotros entendemos, y nos dice la profecía, que nosotros entendemos hasta acá, como dice la profecía en Amós, Nafalá Lotosif, si vamos a entender que nuestra caída tiene que parar, entendemos los límites, y nuestra boca, como dijimos antes, como dice Isaías, nuestra boca blihok, la persona abre su boca blihok y por eso hereda el infierno. Entendemos nosotros eso. Entonces Moshe Rabbeinu, como dice la profecía en Isaías que estuvimos leyendo, Kol Geyei Nasa, todo valle se va a elevar, todo humilde se va a elevar. Hoy Moshe Rabbeinu en su humildad está abajo, luchando contra la bajeza. Pero cuando llegue el Mashiach y vamos a ver la gloria de Hashem, esas personas que estamos luchando en contra de la bajeza moral, Boré Olam nos va a elevar.